Bien, muy buenos días. Estamos grabando la clase de hoy, 13 de septiembre. Nuestra materia, Estado de Derecho y Democracia. Bueno, yo les había pedido que leyeran un texto de Lavoisier, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Y también les había pedido o sugerido o exigido que comenzaran a preparar una grabación con alguna parte del texto. Uno de ustedes, creo que fue Delfina, subió un pequeño video de YouTube donde el actor Pablo Alarcón estaba, en base a este texto, haciendo un espectáculo unipersonal en la ciudad de Buenos Aires. Pregunto si alguno de ustedes ya pudo leer el texto e imaginar o realizar la tarea que les había pedido. Escucho respuestas si es que las hay. Profesor, yo lo escuché. Sí, Lidia. Lo escuché y me pareció muy interesante porque él decía que estábamos dormidos, que teníamos que despertar, que estábamos dormidos, que nos estaban avasallando nuestros derechos. Así es. Que, Esa es la parte del texto que está en ese pequeño video. sí, y que había dos grupos, porque dos grupos, uno que era bueno y el otro, o sea, dos grupos militares, que uno eran buenos y otros eran los que luchaban para, digamos, para enriquecerse ellos, sin interesarle las personas, sin interesarse la sociedad. Eso es lo que entendí yo. Bien, bien. A ver, algún otro, gracias Lidia, ¿algún otro alumno? Bueno, yo lo que entendí del texto, que el autor lo que dice es como, intenta buscarle una razón a por qué los hombres se esclavizan o por qué se someten a la voluntad de alguien. Y lo que dice es que lo hacen por elección y por acostumbramiento. Por elección porque tienen miedo a la libertad y por el acostumbramiento es porque viven toda su vida de la misma forma. Nacen ya siendo esclavos o en servidumbre y es lo que aprenden a hacer y no se, digamos, cuestionan el por qué lo hacen, sino que simplemente lo hacen. Eso es lo que yo entendí. Ajá. Bueno. ¿Y se te ha ocurrido que puedes, Jerónimo, vos que tienes tanta habilidad teatral, hacer una pequeña grabación con alguna parte del texto? Naturalmente no es todo, es tomar algo y hacer una pequeña grabación, no hace falta que sea imagen, con la voz suficiente. Ahí él. Bueno, no había entendido la tarea, pero bueno, la hago, más tarde lo hago, ¿no? ¿Se entiende ahora? El video creo que lo había subido Delfina, ¿era?
¿sí? Hace un cabeceo, Delfina, Sí, sí. un cabeceo silente, ¿m? O sea, en silencio. Bueno, bueno, un poco esto que subió Delfina y que yo se los puse allí en el grupo, o mejor dicho, lo puso Delfina, es para que ustedes tomaran idea de cómo, en base a ese texto, pudieran, no van a hacer acá un taller de lectura, sino el tallercito aquí, este caso, es una pequeña grabación o un pequeño video, lo pueden hacer individualmente o lo pueden hacer de a dos o más si quieren. La idea es que ustedes elijan una parte en la que aparezca alguno de los argumentos que la Boetier utiliza. Este es un texto, fíjense en ustedes qué sugerente. Estamos hablando de un texto del siglo XVI. Y cuando este autor lo escribió, era muchísimo más joven que ustedes. Tenía 18 años. Y han pasado 5 siglos y mucha de la argumentación, que es muy fuerte, sigue vigente, ¿no? Eh, bueno, ahí Jerónimo nos decía recién, o por el temor o el acostumbramiento, ¿no? Fíjense, yo les decía la clase pasada que hay un adjetivo de esta servidumbre, ¿no? Voluntaria. Acá aparece algo muy que yo les pido que presten atención, ¿no? Este acostumbramiento, ¿no?, a convertirnos en siervos, ¿no? Como esta costumbre viene a ser una base de la razón por la cual ese poder despótico se mantiene. Y también, allí creo que está una parte en el video, véanlo en el texto, cuando el autor habla que no hace falta para someter, por ejemplo, el ejercicio de una gran fuerza física. Y acá habla de tabernas, prostitución, diversiones y demás, que hacen que las personas comiencen a aceptar el poder. O sea, ustedes pueden poner en clave, obviamente, en clave contemporánea, quiero decir. El escrito tiene 5 siglos, pero fíjense que hay allí como una descripción de una serie de conductas que se dan en todo tiempo y lugar, tanto desde el poder cuanto desde los gobernados. Bueno, esta es un poco la idea. Vamos a, por lo que veo, ninguno imaginó cómo hacerlo todavía, ¿no?
Bueno, perdón por la interrupción. Les preguntaba, ¿ninguno de ustedes todavía se animó a hacer nada con el texto? Sí, Paula. Buen día, profe. Yo estaba pensando más que en un video mío, propiamente dicho, estaba viendo la posibilidad de hacer desde otra mirada audiovisual, que tenga fotos, que tenga videos de otras personas que sean representativos de los fragmentos que me interesaron del texto, pero no sé si se puede hacer. Sí, por supuesto. Libre creatividad, hágalo como le parezca. Bueno. ¿Alguna otra sugerencia? ¿O pregunta? Bueno, yo los comprometo a que lo hagan de la manera, les repito, más creativa posible. Por ejemplo, Paula acaba de sugerirnos una manera, bueno, puede ser esa u otra, simplemente una grabación, repito, lo hacen de uno, lo hacen de dos, toman parte del texto y ven ustedes lo que les parezca más oportuno, supongamos, ¿no? Pero ahora, por ahora, no deseo sino comprender si es posible. ¿Cómo puede ocurrir que tantos hombres, tantas aldeas, tantas ciudades, tantas naciones sufran de cuando en cuando un tirano solo que no tiene más poder que el que le da el mismo, que no tiene más poder que causar daño, y en tanto que aquellos han de querer sufrirle y que no sabría hacerles mal a alguno, sino en tanto en cuanto prefieren mejor sufrirle que contradecirle? Supongamos, acabo de leer casi al azar una parte casi al comienzo del discurso de la servidumbre voluntaria. Bueno, ustedes eligen, les repito, un texto, una parte del texto, perdón, que puedan, que les interese, que pueda servir para esta línea argumentatoria. Por ejemplo, tomo otro texto al azar. La libertad sola no la desean los hombres por la sencilla razón, a mi entender, de que si la desearan, la tendrían. Es como si rehusaran a realizar esta bella adquisición, tan solo porque es demasiado fácil. Pobres y miserables gentes, pueblos insensatos, naciones obstinadas en vuestro mal y ciegas para vuestro bien. Os dejáis quitar ante vuestros propios ojos lo más bello y más querido de vuestro pasado, saquear vuestros campos, robar vuestras casas, despojarlos de antiguos y patriarcales muebles. Bueno, yo he tomado simplemente el texto al azar, cualquiera de las frases. Ustedes seguramente van a hacer una lectura inteligente y van a seleccionar en función de, les repito el título, ¿no? Discurso de la servidumbre y subrayo, voluntaria. Acá está un poco
la clave para entender esta línea argumentativa. Somos nosotros los responsables de ese poder arbitrario. Y ustedes pueden traerlo a la actualidad, a la modernidad, con la forma que se les ocurra. Paula les dio una idea. En el video del actor Pablo Alarcón tienen algo que puede inspirarle para que lo haga. Y bueno, y si le sale bien, podemos hacer una suerte de teatro a la gorra allí en el, si no en el patio de la facultad, ahí en la plazoleta García, al lado. En una de esas vamos a ser muy originales. Los alumnos de Estado de Derecho y Democracia haciendo un mini teatro a la gorra. Y bueno, y el producido se lo llevan ustedes. Bueno, vuelvo en serio. ¿Han entendido la consigna? Bueno, hace un cabeceo Juan Jerónimo Trovero, que da por entendido que ha entendido. Lo vemos acá a Fabricio, que ha encendido la cámara y nos regala una sonrisa matinal. ¿Has entendido, Fabricio? Sí, profe, entendido y vamos a la gorra. Bueno, perfecto. Podés hacerlo en la unidad judicial también, aunque allí podés tener algún problemita, ¿no? Sí, profe, anoche estuve trasnoche y ahí me puse a leer un poco el texto. Bueno, pero no lo leas muy fuerte en ese ámbito porque capaz que se inspiren algunas personas, y después tengamos algún resultado no muy atractivo. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, vamos a ya formalmente a iniciar la clase de hoy. Ustedes seguramente han visto o van a ver dos textos que son de mi autoría y un texto que está escrito por el doctor Molina, que va a ser quien dé la clase del día viernes sobre ciudadanía, democracia, Estado de Derecho. Los textos que he subido, dos, y un tercer texto, que les voy a subir más tarde, giran en torno a el concepto que queremos trabajar en la clase de hoy. El concepto es democracia. No es para ustedes extraño, porque en varias asignaturas ustedes ya han transitado el estudio, la reflexión sobre este concepto. Tal vez desde el primer año, cuando ustedes se enfrentaron en derecho constitucional con esta problemática. Político y otras asignaturas los han hecho a ustedes ponerse en contacto con lo que vamos a ver. Es decir, no es un tema nuevo, es un tema sobre el cual tienen ya una buena experiencia. Por otra parte, y además como estamos en un tiempo electoral, esta expresión está presente en los medios, en las redes, en los afiches, en la conversación
en los diálogos, en los debates. Entonces, tiende a veces un término cuando se generaliza a convertirse en una suerte de lugar común. Es un lugar común hablar de la democracia. Es un lugar común manejar este concepto. Yo creo que les dije en alguna clase anterior, y lo vuelvo a repetir, que siguiendo las indicaciones de un maestro de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue el doctor Pedro José Fría, nos decía que los lugares comunes no hay que abandonarlos, sino que hay que ahondarlos, ¿no? Aparentemente la expresión es semejante o suena fonéticamente, abandonar, ahondar, como muy parecida. Pero son cuestiones muy distintas. Ahondar es tomar ese concepto y profundizar todo lo que está implícito en el mismo. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en la clase de hoy? Yo les decía que estamos en un tiempo electoral. Estamos ya cerca de la elección presidencial, donde cada uno de nosotros, junto a más de 37 millones de compatriotas, estamos citados en nuestra calidad de ciudadano a elegir quiénes serán los próximos gobernantes, ¿no? A asumir el 10 de diciembre de este año. Elección popular y democracia están muy unidos y es, de nuevo, un lugar común afirmar que cuando los gobernantes surgen de una elección popular, hay democracia. Entonces, la pregunta es, ¿esta afirmación está bien o está mal? Y yo digo, está bien, pero es insuficiente. La elección popular de los gobernantes es un requisito fundamental, necesario para la existencia de un sistema democrático. Pero no es suficiente. Es decir, no basta con la elección popular de los gobernantes, es parte de un sistema democrático. El título que habilita a quienes gobiernan es la libre elección de los ciudadanos en un procedimiento, la elección popular, que para ser genuino debe ser competitivo, es decir, debe haber una real competencia entre candidatos, debe ser libre, es decir, no deben estar condicionados los ciudadanos y debe ser transparente, es decir, que si un ciudadano vota azul, que el resultado sea azul. En un país
hermano, Venezuela, hace muchos años, cuando realmente transitaba por un proceso democrático, se solía decir en las campañas electorales, allí cada partido tenía en su boleta un color que lo distinguía, verde, blanco, azul, rojo. Decían los candidatos que si votas verde, verde era el color que identificaba a uno de los partidos, a uno de los dos partidos más importantes, que era el Partido Social Cristiano Copey, que si votas verde, en la urna salga verde. Que si votas blanco, blanco era el color identificatorio del otro gran partido, que era Acción Democrática, que tu voto sea de color blanco. Es decir, que no hubiera fraude. El fraude significa un procedimiento en el cual la voluntad del ciudadano está distorsionada. Votó por un color y una sigla partidaria, un candidato, y por algún artilugio desapareció o se cambió. No se trata de hacer ahora un detallado cuento de las distintas formas que a lo largo de la historia se ha practicado el fraude, desde robar una urna, cambiar su contenido, contar en el escrutinio el voto que iba para un candidato, qué sé yo, votaron a Delfina y anoto que lo votaron a Fabricio, lo votaron a Juan Jerónimo, son las caras que estoy viendo ahora, ¿no? Y lo ponemos el voto a Fabricio. O esas otras formas en los que ha ocurrido hasta tiempos muy recientes, que aquellas personas que ya no están, mejor dicho, están en el padrón, pero han partido, se han muerto, concurren en un procedimiento muy extraño a votar el día de la elección. Incluso hay en épocas electorales algunos memes, algunos videos muy graciosos sobre este tema. Por ejemplo, recuerdo uno de un señor que concurre el día de la elección y le pregunta al presidente de mesa si ha votado fulana de tal. No, dice, porque es mi mujer. Pero ¿cómo? Dice, usted no sabe si ha votado, si es su mujer. No, dice, lo que pasa es que hace años que está muerta y veo que siempre viene a votar. Entonces quería ver si se podía reencontrar con su mujer muerta. Bueno, más allá de la broma, más allá del humor, estos muertos que votan, estos votos que son reinterpretados hacia otro lugar y tantas otras formas de fraude, naturalmente alteran la voluntad popular. Por eso decimos que la elección, que es el título habilitante para gobernar y requisito indispensable, necesario, aunque no suficiente, para la existencia de la democracia, debe ser transparente, no debe haber estos condicionamientos. El otro gran condicionamiento, que no es el fraude, es la proscripción. Bueno, señores, van a poder elegir en esta elección, pero entre A, B y C. ¿Y por qué no A, B, C y D? No, porque D está proscrito, D no puede participar. Entonces,
La proscripción implica una limitación que desnaturaliza la elección, es decir, que no es libre. La proscripción tiene en la historia electoral de muchos países, del nuestro, para hablar en primer lugar, una larga historia. Ustedes saben que, por ejemplo, luego del golpe del 30, aquel que se dio el 6 de septiembre de 1930, que derrocó a el gobierno que presidía Hipólito Yrigoyen, se celebraron elecciones 2 años después, y en esas elecciones una de las fuerzas políticas fue proscripta, el radicalismo, que había sido el partido gobernante hasta el 30. Luego del golpe de septiembre del 55, también una fuerza política que había sido gobierno durante 10 años fue proscripta, y durante largos años el peronismo, justicialismo, como le queramos llamar, no podía participar de la elección. Entonces, había elección, pero en esa elección, aunque no hubiera fraude, había proscripción, y la proscripción es otro gran desnaturalizador de la libre elección. Por eso solemos decir siempre que una de las condiciones necesarias para la existencia de la democracia es que los gobernantes surjan de una elección libre, competitiva, sin fraude ni proscripción. Esta palabra competitiva hace referencia a que los ciudadanos puedan realmente elegir entre opciones distintas. Ustedes saben que hay países en los que se celebran elecciones. Prácticamente hoy en todos los países del mundo se celebran elecciones. Elecciones para elegir los gobernantes. En algunos países, como fue durante muchos años, por ejemplo, en la Unión Soviética y en los llamados estados satélites, el pueblo era convocado a elegir los gobernantes. Había una gran participación, casi la totalidad del padrón. Y el resultado era siempre previsible. ¿Por qué era siempre previsible? Porque era solo un partido el candidato, el sistema de partido único. Yo le solía decir, y tal vez alguno de ustedes me oyó en alguna otra materia que me sufrieron, el ejemplo de esta no elección de lo que pasa con un comensal que llega a un restaurante, a algún bar, etcétera, y que pregunta qué hay de comer. Y le dicen, por ejemplo, para hablar de un plato prohibido, milanesas con puré. ¿Y qué otra cosa tiene?, le pregunta el comensal. Puré con milanesas. O sea, la opción es entre milanesa o milanesa. Bueno, alguien me decía, bueno, tiene la opción, si no le gusta, de no comer nada. Bueno, es esta una opción. Pero fíjense que en los países con un sistema de partido único, la abstención, es decir, este señor te dice no voy a comer nada porque este único plato no me gusta, era mínimo, porque todo estaba condicionado para que usted eligiera en una no elección entre la única oferta y le diera su voto afirmativo. Por eso es que ustedes van a poder ver sobre este tema, que les voy a subir ahí en el grupo de Facebook,
un trabajo hecho por la Fundación Adenauer sobre el sistema electoral y el funcionamiento de la llamada, yo le pongo comillas, democracia en China. Hoy es frecuente hablar de China, como todos ustedes saben, básicamente por razones económicas. La economía china, el motor económico del mundo, el gran comprador, el gran exportador. Se habla mucho de China como un país próspero, como un país que produce mucho, que compra mucho, que vende mucho. Pero hay un silencio de algo que pasa casi desapercibido, que es el sistema político chino. Oficialmente China se llama a sí mismo como una democracia. Incluso se le pone el adjetivo democracia popular, que en realidad sería una redundancia, ¿no es verdad? Bueno, ¿es realmente un sistema democrático? Bueno, aquí ustedes van a poder ver cómo en la elección que se realiza, no se da esto que acabamos de decir. Recuerden que yo dije una elección libre y competitiva. Afecta a la libertad el fraude, afecta a la libertad la proscripción. Y afecta a la competitividad cuando no hay otra oferta, es decir, cuando hay una única oferta. En Cuba también hay elecciones, y ahí también les voy a subir un pequeño material para que lo lean y se ilustren acerca de cómo hay países en los que hay elecciones. Les repito, en todos los países hay elecciones para elegir a los gobernantes, mas no todos son democráticos, aunque se llamen a sí mismos democráticos. ¿Por qué? Porque la elección popular de los gobernantes debe ser libre y competitiva. Bien. Nosotros decimos, y casi esto lo hemos repetido y lo repetiremos hasta el hartazgo, esta es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué no suficiente? Porque la democracia se basa en esa elección popular, pero esta no basta. ¿Por qué no basta? Miren, hay algunas situaciones que nos van a poder ayudar a entender desde el comienzo esto. Cuando se inició el gobierno nacional socialista en Alemania, en la década del 30, hubo una elección popular en la cual un partido obtuvo la mayor cantidad de sufragios. Y conforme las reglas constitucionales y electorales vigentes, Alemania era en ese momento una república parlamentaria, el partido más votado era el llamado a formar gobierno. Y entonces el presidente de Alemania, que era el mariscal Hindenburg, llama a formar gobierno a la cabeza del partido más votado, que era Adolfo Hitler. El partido era el nacionalsocialista. Es decir, que Hitler llega a ser canciller. Canciller es en Alemania el nombre del primer ministro, jefe de gobierno. El primer ministro
jefe de gobierno surgido de la elección popular. A partir de esa asunción, el gobierno comienza a transitar por unos carriles que no son los que la Constitución establecía. Tampoco esta fue derogada, quedó allí. Quedó allí, pero quedó como a veces quedan algunas de las ropas que no regalamos, no tiramos, no quemamos en el placar, pero que no la usamos más. Y la Constitución no se usó más. Y lo que se dio fue un gobierno que incluso siguió haciendo elecciones después, ya con una única oferta, era el nacionalsocialismo, y haciendo la voluntad del gobernante, es decir, estableciendo una dictadura de partido único, y dentro del partido, el jefe del partido, en alemán Führer, que significa traducido caudillo, conductor, cuya voluntad estaba en la base de todas las decisiones políticas, legislativas, judiciales. Se administraba justicia en nombre del caudillo, del Führer, se legislaba en nombre de él, se gobernaba en nombre de él. Entonces, fíjense ustedes cómo una elección popular puede derivar en una dictadura, puede ser la base de una no democracia, de una fórmula autoritaria o totalitaria. Por eso es que ese título no es una especie de cheque en blanco que la ciudadanía da para que el gobernante haga lo que libremente él ejerza su voluntad en un sentido u otro. Por eso es que hoy hay una serie de países en los que sí hay competencia en la elección. Voy a dar un ejemplo reciente, Turquía. La elección en la República de Turquía fue una elección competitiva. El partido de gobierno que postulaba al presidente Erdogan y otros partidos. Uno que incluso logró colocarse como segundo en la primera vuelta electoral. Y ganó de nuevo el partido que gobernaba, que llevaba de nuevo a la presidencia a Erdogan en la segunda vuelta. Es decir, en ese país ha habido elecciones, este año se celebró una nueva elección, al final del periodo presidencial, volvió a ganar el presidente que ejercía. La elección fue competitiva, sí. ¿Hubo otros competidores? Sí. Ahora bien, ese gobernante entiende que el título que ha obtenido a través del voto popular lo habilita para que ejerza su voluntad libremente y sin traba durante los 4 años o 5 años o X años que dura su, por ejemplo, mandato presidencial. Y aunque existan, por ejemplo, legislaturas, congresos, parlamentos o el Poder Judicial, estos quedan sujetos
a la voluntad del gobernante. Por eso incluso se ha utilizado una expresión para esta forma, que no son democráticas, aunque hay elecciones, y repito, esas elecciones pueden ser competitivas como autocracias electivas. Autocracias electivas. ¿No? Autocracia es el gobierno del único, el gobierno del presidente, el gobierno del líder, del caudillo, del Führer, del hombre fuerte o la mujer fuerte, pero no es democracia. Con esto quiero decir que durante el ejercicio del poder, en un sistema democrático, la elección no habilita para hacer cualquier cosa. Ustedes han oído, además son alumnos de Derecho, seguramente están atentos a una serie de causas judiciales, examinan la jurisprudencia en otras materias, como de pronto un tribunal, ¿no? Un juez, o el órgano máximo del Poder Judicial de la Nación, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, dicta una resolución que contradice lo que el gobierno de turno en ese momento está pretendiendo hacer. Y viene desde los partidarios del gobierno de turno la siguiente crítica. Esa resolución judicial atenta contra la democracia, porque a los jueces no los eligió el pueblo, en cambio a este gobernante, o supongamos a los legisladores que aprobaron una determinada ley, los eligió el pueblo y por tanto su decisión es la que vale, no lo que dice el Poder Judicial. Y se introduce una suerte de argumento democrático para defender una gestión, una decisión, etcétera, que es anulada o contradecida por el Poder Judicial. El Poder Judicial, entonces, uno se pregunta, ¿qué debiera hacer según esta línea argumentativa? Seguir y plegarse a lo que han decidido el gobernante o los gobernantes que han surgido de la elección popular. ¿Ven cómo funciona el argumento? El título, elección, lo habilita para realizar esta y o cualquier otra cosa. Si el Poder Judicial contradice esto, está actuando de una manera no democrática. Pero fíjense ustedes, y volvemos al concepto inicial, que la democracia supone naturalmente que el gobierno de aquellos que han surgido de elecciones, pero no para hacer cualquier cosa, sino dentro de los límites y marcos que establece el orden constitucional. Vamos a detenernos un momento en lo que es el principio mayoritario. Ustedes han oído y oyen con frecuencia esta expresión, el gobierno de la mayoría. La mayoría manda, la mayoría decide. Esto es lo que la mayoría piensa.
Entonces, acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué sentido tiene el principio mayoritario en la democracia? Volvamos a la definición inicial. Si yo digo la democracia es el gobierno de la mayoría, digo, esto está mal. ¿Cómo está mal? ¿Por qué está mal decir que la democracia es el gobierno de la mayoría? ¿Es incorrecto? No, pero es insuficiente. ¿Mm? La democracia es el gobierno de la mayoría con el respeto de las minorías. Es decir, que acá hay algo que está faltando en esta apelación al principio mayoritario. La mayoría, pregunto, ¿tiene derecho a gobernar? Sí. La mayoría, me pregunto, ¿siempre tiene razón? No. ¿La mayoría acierta y la minoría se equivoca? No. ¿Las mayorías aciertan o desaciertan? Ah, pero entonces, ¿cómo es esto? Miren, la democracia es la articulación o el juego de gobierno de la mayoría respecto de las minorías. La mayoría no tiene el derecho a abrogar, a ignorar, a desconocer, a eliminar la presencia de las minorías. Las minorías no tienen el derecho a impedir u obstaculizar el ejercicio del gobierno por parte de la mayoría. Entonces lo que hay es un diálogo, un juego de mayorías gobernantes, minorías respetadas. Las minorías controlan, critican, funcionan como límite al poder de las mayorías, por un lado. Por otro lado, de nuevo una pregunta. ¿Las mayorías son permanentes o son transitorias? Y acá esto es algo clave en el funcionamiento de la democracia. Por eso yo digo lo siguiente. En una democracia, la mayoría de hoy es potencialmente la minoría del mañana. En una democracia, las minorías de hoy son potencialmente la mayoría del mañana. Y una segunda cuestión, en democracia, la mayoría no le está adscripta a una fuerza política, a una determinada conducción política o a una determinada persona como expresión permanente y duradera de la voluntad mayoritaria. Ustedes han oído las mayorías populares como algo que se adscribe a determinados partidos, a determinados signos políticos, de una vez y para siempre, como si esa condición mayoritaria le fuera adscripta como parte de su naturaleza. ¿Somos una fuerza mayoritaria de una vez y para siempre? No. Esa transitoriedad de la mayoría y esa transitoriedad de la minoría asegura este libre juego democrático. Si la mayoría tiene el derecho a gobernar, no de cualquier manera ni de cualquier forma, sino dentro de un sistema
con una serie de controles y demás, en la cual hay otras voces que no tienen el derecho a gobernar en tanto en cuanto han recibido el apoyo minoritario, pero sí a existir, a proponer, a criticar, a controlar. El Poder Judicial, de cuya independencia hemos estado analizando en otros trabajos que ustedes han analizado a través del taller de lectura, es clave en el funcionamiento de un sistema democrático. Pero es que los jueces no los eligió el pueblo. Bueno, es que es una frase equívoca. Ustedes saben, ya avanzados y avesados estudiantes de Derecho, que los jueces reciben una designación que no es la elección popular, aunque los que lo eligen, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que sí tienen una base popular en su elección, van a ser quienes los designen, y estos, designados de esta manera, funcionarán no para seguir la voluntad de los gobernantes, sino para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales y de aquellas reglas que hacen al sistema de convivencia democrática. Por eso será frecuente que los gobernantes en un sistema democrático se enfrenten a decisiones judiciales que no les gusta o que limitan su voluntad de hacer. Ustedes han sido, entre otras cosas, testigos este año de cómo dos gobernantes provinciales, en Tucumán uno y en San Juan el otro, decidieron postularse a un nuevo mandato, aun cuando la regla institucional de sus provincias, la Constitución, se los impedía. Y una discusión que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta primero en una cautelar y luego en una decisión definitiva, les prohíbe a estos candidatos ser tales en la elección de gobernador de sus respectivas provincias. Y han oído ustedes el argumento, pongo democrático entre comillas, que dice: una decisión judicial limita la democracia, porque le impide a los ciudadanos de Tucumán en un caso, de San Juan en otro, expresarse acerca de si esta persona puede ser de nuevo gobernador. Y claro, el argumento democrático, entre comillas, en este caso, está diciendo, bueno, si el pueblo quiere elegir 2 veces, 3, 4, 5 a una persona, ¿por qué la justicia se lo va a impedir? Porque en este caso, el órgano judicial, llegado en estas situaciones al órgano máximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, dice que ha de respetarse la regla institucional vigente. Si la Constitución impide una nueva
reelección, pues no puede intentarse esa reelección. Esto es antidemocrático según una concepción en que la democracia es hacer lo que la voluntad de los gobernantes quieren, no será democrático. Pero en lo que estamos diciendo, un concepto que se lo adjetiva como democracia constitucional o como democracia republicana, indudablemente que sí es una decisión democrática. Democracia y mayoría, como ustedes han visto, la mayoría es una forma de elección, de selección de los gobernantes, pero no una autorización para que estos puedan hacer cualquier cosa en cualquier momento y de la manera que quieran. Hay acá una cuestión de dos términos que a veces están por carriles distintos, a veces transitan por el mismo carril. ¿Cuáles son esos dos términos? Uno, el que venimos hablando, democracia. ¿Cuál es el otro término? República. Ustedes escuchan en el diálogo político, en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo van caminando estas dos palabras, ¿no? Democracia y república. Y muchas veces están como enfrentadas. Entonces, tratemos de analizar, aunque sea brevemente, qué significa el concepto de república. República es básicamente poder limitado. República es control del poder. República es la no suma del poder. Si uno analiza históricamente, advierte cómo el argumento democrático, gobierno del pueblo, el argumento republicano, control del poder, no siempre estuvieron unidos y no siempre estuvieron caminando juntos, o de la misma mano. Por eso es que hoy se tiende a integrar el concepto de democracia republicana, es decir, una democracia en la que hay límites y control del poder, hay separación de poderes, hay independencia del poder judicial, hay libertad de prensa, hay ejercicio y garantía de las libertades, es lo básico de la república. Hay elección popular y gobierno de la mayoría. Por eso es que esta expresión históricamente muchas veces ha estado en manos distintas, unos partidarios de la democracia, otros partidarios de la república, aun cuando ambos hablaran de la democracia. Yo, analizando un proceso histórico argentino entre el año 1946 y 1955, me estoy refiriendo al primer y segundo gobierno peronista, en el cual ustedes saben, creo que lo han visto en historia del derecho, saben por historia, por vivencia, no por vivencias personales, porque por razones de edad ustedes están lejos de aquellos años. Durante el periodo que se inicia con la
elección que se celebró en febrero de 1946 y que asumió el nuevo gobierno el 4 de junio de 1946, el primer gobierno peronista, hubo una relación bastante conflictiva entre gobierno y oposición. El gobierno estaba representado por la nueva fuerza política, el Partido Justicialista o Peronista, y la oposición estaba en clave de el partido que era la Unión Cívica Radical. Entonces, en aquel periodo histórico era frecuente oír esta expresión. El gobierno decía: nosotros somos democráticos porque surgimos de una elección popular y hacemos lo que el pueblo quiere. La oposición les decía: ustedes no son democráticos porque, y acá viene, porque no respetan a la oposición, porque no respetan la separación de poderes, porque no respetan las libertades fundamentales. Dice que esto, que parecería como una suerte de diálogo de sordos, ¿sí? Somos democráticos porque hacemos lo que el pueblo quiere, no son democráticos porque no respetan libertades, a la oposición, etcétera, nos muestra cómo democracia y república aparecen como en manos distintas y por caminos enfrentados. El argumento de la oposición era básicamente un argumento republicano: control de poder, limitación de poder, etc. El argumento del gobierno es la legitimidad de origen que da base a este gobierno, que surge de una elección popular, indiscutida en su tramitación, indiscutida en su resultado. Entonces, lo que ocurrirá luego, ocurrirá en muchos países, y este es un poco un gran desafío del presente, es rearticular ambos conceptos, democracia y república. Hablar de una democracia republicana, de una república democrática, hablar de una democracia constitucional, en la que no basta con hablar de gobierno del pueblo, sino que se incorporan toda una serie de temas que hemos estado enunciando. Respeto a las minorías, libertad de la oposición, independencia del Poder Judicial, respeto de las garantías básicas. Y también hay que introducir otra cuestión que la denominamos la presencia del pluralismo. También acá no es fácil definir este concepto que es tan usado, pluralismo. A ver, esto tiene, a mi modo de ver, una doble significación. Yo puedo hablar de pluralismo para hacer referencia a una situación, diríamos, para expresarnos en términos sociológicos. Pluralismo igual a pluralidad de intereses, a pluralidad de grupos, a pluralidad de manifestaciones. También esta expresión pluralismo adquiere una significación distinta en el ámbito de las ideas, de las ideologías, de las creencias.
hay pluralidad de concepciones, pluralidad de puntos de vista, pluralidad de modos y maneras de entender la organización social. Entonces, pluralismo adquiere una significación que a veces no es fácil de precisar, pero yo diría pluralismo igual a la existencia de una realidad plural, pero también a la existencia de un respeto a concepciones distintas, porque no hay una visión que se imponga sobre las otras de una manera excluyente y decisiva. Fíjense que en un régimen totalitario no hay pluralismo. ¿Por qué no hay pluralismo? Por dos razones. Porque no existen organizaciones, grupos, etcétera, que estén libres de la influencia y la voluntad estatal. Pero también porque no existe otra idea u otras ideas que puedan ser aceptadas. Hay una ideología, el fascismo, el nacionalsocialismo, el comunismo, lo que fuere, que se imponen como una suerte de religión laica, que exige una adhesión indiscutida e indiscutible a esta creencia. Entonces, cuando falta el pluralismo se afecta a la democracia, porque en esta pueden y deben convivir ideas distintas, plurales. Claro, alguien me podrá decir, pero en esta realidad no habría nada que deba tener el asentimiento de todos, un núcleo básico. Sí, sí, hay un núcleo básico, en el cual no se admitiría discusión. ¿Cómo? Pero esto sería una contradicción. Sería, en una democracia, ese núcleo básico e indiscutido. Lo digo de una manera muy sencilla. Los derechos fundamentales. Los derechos humanos fundamentales. Es cierto que esto nos va a llevar, y eso será motivo de un análisis y discusión posterior, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos humanos? Porque también estos se constituyen en el lenguaje contemporáneo en algo muy común. Yo digo, a manera de anticipo, después lo voy a tratar de desarrollar. Cuando hablo de este núcleo fundamental, que son los derechos humanos, hablo de todos, subrayo, los derechos humanos de todos. Con lo cual quiero decir que los derechos humanos, todos los derechos humanos, constituyen un conjunto de derechos básicos. No pueden ser aceptados algunos e ignorados otros. Y cuando hablo de todos,
quiero decir que no hay un propietario, no hay un sector que sea el dueño de los derechos humanos. Sobre esto podríamos, yo he escrito algo, se los voy a poner a disposición de ustedes, tener presente en la discusión contemporánea, cuando en nuestro país y en otros países aparece la problemática de los derechos humanos. ¿Mm? Y aparecen sectores que son, comillas, como dueños de los derechos humanos, que excluyen a otros. Los derechos humanos tienen servidores, no dueños. Por eso hablo de todos los derechos humanos, de todos, de todos. Bueno, esto es lo que quería compartirles en la clase de hoy. Escucho preguntas, escucho la opinión de ustedes, les pregunto si han entendido, si están de acuerdo, qué quieren decir. Hola, profe, ¿se me escucha? La escucho, Delfina. Profe, le quería preguntar hasta qué plazo tenemos para entregar el video. Bueno, vamos a poner una semana. Bueno. Corren los plazos a partir de la pregunta de Delfina. En el día de hoy, a las 12 horas. Sí, profe, yo había entendido que nosotros teníamos como que hacer una producción propia al estilo del texto de la servidumbre voluntaria. No había entendido que podíamos como ¿cómo sería? No repetir como loro, pero sí como que sea un fragmento claro, del libro de ese texto. Claro, por eso ahí tienen ustedes lo que ha hecho, por ejemplo, Alarcón. Claro. No es que yo los esté tratando de convertir en artistas de teatro. Yo, profe... Aunque ustedes saben que un buen abogado es un actor de teatro o una actriz de teatro. Los buenos abogados son esos. Bueno, por eso no está tan lejano el teatro de la abogacía. Pero bueno, no, lo que se trata es de que ustedes, en función del texto, por eso me pareció bien el ejemplo del video, como pone esas palabras, que eran las palabras de la Boetier, bueno, hoy adquieren una resonancia y una significación. Fíjese cuando ahí pregunta, ¿están dormidos? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? No, estamos dormidos. Bueno, es una pregunta de hace muchos siglos, ¿no? Y para todos los siglos venideros. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Los veo pensativos. En realidad, además de la preguntante Delfina, los veo pensativos a Fabricio y a Jerónimo. Bueno, ¿todos los demás han entendido esto? Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? Paula ha levantado la mano. Sí, profe, yo lo entendí. Igual todavía no leí el texto suyo de la democracia. Ha entendido, pero no ha leído el texto. Muy claro, bien. No lo leí. Otros ni han entendido ni han leído el texto. Usted está a mitad de camino. Bueno, muy bien. Si no hay nada más, los voy a dejar hasta el día viernes. Se les va a mandar la clase grabada
como siempre. Muy buenos días. Chao, profe. Buenos días, profe, gracias. Adiós. Gracias, doctor.